Bien, pues vamos a comenzar una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos en el punto 4 del epígrafe 4, la curación como reconocimiento de la verdad, del capítulo 7, los regalos del reino, página 131 del libro regular. Y dice así: todas las capacidades deben entregársele, por tanto, al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Todas las capacidades que tú has podido ir desarrollando en tu progreso espiritual tienen un destino óptimo cuando, como dice el curso, se las entregas al Espíritu Santo, que en este caso es ni más ni menos que dejar que Él dirija el plan de Dios para la salvación referido a ti. Es decir, que Él vaya marcando el camino de cómo deben ir desenvolviéndose las circunstancias en las que puedas aplicar esas capacidades. Si esas capacidades bien desarrolladas que has ido adquiriendo, esos logros, ese progreso, lo utilizas en una planificación que tú mismo realizas del plan, pues no tienen un aprovechamiento óptimo, dado que él tiene muy claro hacia dónde tiene que dirigirse. Dice, las usa el Espíritu Santo exclusivamente para curar porque únicamente te conoce en tu plenitud. Efectivamente, Él te conoce en tu plenitud, sabe cómo eres en realidad y por lo tanto sabe marcar ese objetivo en el horizonte perfectamente. Y va a llegar a Él si tú pones tus capacidades a la disposición de su dirección, va a llegar a Él en línea recta, que es la distancia más corta entre dos puntos. Si tú, por el contrario, pones tus capacidades, tus logros, tus habilidades de progreso en manos de tu propia planificación, como no te conoces en plenitud y no sabes dónde tienes que llegar, tu recorrido va a ser mucho más errático que el suyo. Incluso va a tener retrocesos, de forma que tardarás mucho más en tiempo de aprendizaje, que es el único tiempo real dentro del sueño, el tiempo espiritual, el tiempo de aprendizaje, tardarás mucho más de lo que hubieses tardado si hubieses entregado tus capacidades al Espíritu Santo para que Él dirija la forma en la que te tienes que curar. En este caso, por supuesto que la curación va a llegar como resultado de que puedas asumir más rápidamente los conceptos, significados y valores divinos de allí y sustituir dichos conceptos desalojando los antiguos conceptos, significados y valores del mundo, los del ego, con los que estás identificado. Su aprovechamiento en ese proceso curativo va a ser muchísimo mejor que el tuyo, porque tú te encuentras en la planta baja del edificio mirando por la ventana y él se encuentra en la planta ático. Él tiene muchísima más visibilidad que tú de las circunstancias para que puedas realizar un mejor aprovechamiento. Él sabe de todo lo que tú previamente has planificado, todo este diseño relativo a tu vida ha sido previamente coplanificado y consentido por ti en algún nivel. Él lo conoce y por lo tanto sabe la mejor aplicación de tus capacidades a cada situación. Pero si tú pretendes tomar la dirección, vuelves a pensar que puedes ser independiente de Dios y entonces sencillamente estás prolongando la causa por la cual comenzó el sueño de ilusión.
Bien, al curar aprendes lo que es la plenitud. Y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Esto lo hemos dicho anteriormente en algunas sesiones. La única forma de poder recordar a Dios y por ende recordar quiénes somos y por tanto nuestra propia naturaleza divina, esas características de la divinidad de las cuales participamos, pero nos hemos olvidado, la única forma es poder apreciar nuestras características reales. Nuestras características reales son las mismas que las del reino, es la plenitud, porque nosotros somos la realidad del reino, como veníamos diciendo en las dos sesiones anteriores. Entonces, la única posibilidad que tenemos para poder apreciar nuestra plenitud es esa curación. En tanto que aceptemos para nosotros mismos esa curación, reconoceremos nuestra naturaleza plena y al reconocer nuestra naturaleza plena empezaremos a recordar a Dios y por lo tanto a nosotros mismos. Esto también en alguna otra sesión anterior lo hemos explicado bastante al detalle. Recordamos según vamos abriendo esa nueva ventana y nos vamos asomando. Ahora la tenemos cerrada, cerramos la comunicación completamente con el entorno divino, pero según abrimos la ventana, vamos viendo lo que hay y vamos diciendo, ah, es verdad, claro, ya me acuerdo. Y según vamos entrando, pues vamos efectivamente recordando lo que ahora mismo nos es imposible. Abrir esa ventana es sencillamente abrir tu mente a recordar y, por lo tanto, a olvidar lo que hasta ahora sabes. Porque lo que hasta ahora sabes, contando lo que hasta ahora sabes desde tu nacimiento físico, en estas experiencias son precisamente pues todas las enseñanzas del ego basadas en el diseño del sueño de ilusión. Eso es lo que hay que ir olvidando para poder recordar lo nuevo. Eso es lo que hay que ir curando. Ese es el contenido mental que hay que ir sustituyendo. Si no realizas ese proceso de desalojo, todo ese tiempo de aprendizaje en el que mantienes ambos sistemas conceptuales en tu mente, que son contrarios y que son opuestos, van a generar en ti un conflicto tremendo y por lo tanto te van a impedir avanzar. Con lo cual, ese proceso de aprendizaje es ni más ni menos, como veníamos diciendo también, todo el tiempo en el que desde que tomas una decisión consciente de compromiso con esta información, hasta que desalojas completamente el sistema de pensamiento del ego. Es un tiempo de agudo conflicto, pero también es un tiempo en el que vas empezando a recordar, siquiera levemente, hacia dónde se dirige tu naturaleza real. Dice, al curar aprendes lo que es la plenitud y al aprender lo que es la plenitud aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. Efectivamente, el olvido es una de las líneas básicas del diseño del ego. Esto lo hemos explicado en sesiones hace ya bastantes, el cómo se fue produciendo el desvío hacia el miedo, descrito por el curso, en que consistió esa tremenda involución mental del soñador. El proceso era, decido nivelar mi mente y en el siguiente nivel olvido que soy yo mismo quien lo ha decidido. Siempre que decido desde un nivel superior crear un nivel mental inferior, es más limitado cada vez.
de forma que el nuevo nivel mental no sabe que él mismo en otro nivel decidió limitarse y olvidar que lo había decidido él. Y entonces se niveliza, se limita y olvida que ha sido él. Se niveliza, se limita y olvida que ha sido él. Claro, de esta forma te has olvidado de quién eres y de quién dependes, te has olvidado de Dios, te has olvidado de tu Creador, te has olvidado de aquel de quien procedes. Pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. El Espíritu Santo no te va a forzar a recordar, simplemente va a aprovechar todo lo que tú has diseñado para poder ir dándote un contraste que tú vas a notar, como decíamos también en la sesión anterior, a través de la emoción, y vas a poder tener otra opción de decisión. En tanto que utilices esa alternativa y esa otra opción de decisión, pues lógicamente vas abriendo esa ventana en la que empiezas a mirar y empiezas a recordar. Ah, claro, es verdad, sí, me es familiar. ¿Quién no ha tenido la sensación de que todas estas cuestiones que establece el curso le eran familiares? Sobre todo al principio. Hay muchísima gente que cuando lee el curso o cualquier otro texto de espiritualidad llega a la conclusión de que le es familiar, de que de alguna forma eso le suena. En alguna parte del curso se habla de una música que levemente empiezas a recordar. Bueno, pues eso es exactamente lo mismo. Si no empiezas a curar, no empiezas a abrir esa nueva ventana que te va a permitir ese recuerdo. Y para abrir esa nueva ventana, lógicamente, pues tienes que cerrar otras. Mientras tengas varias ventanas abiertas, te estás asomando a una y a la otra y, lógicamente, ese proceso te produce confusión porque lo que ves a través de cada una de esas ventanas es contradictorio, completamente. El mundo, tal como lo vemos, y Dios no tienen nada que ver. Dice el punto 5. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo. El sistema de pensamiento del ego es completamente consistente, unificado. Pero para alejarte, para confundirte, para mantener tu mente dividida y tú identificado completamente con esa nueva fórmula, con ese nuevo contenido que ha adquirido esa parte de tu mente que se ha separado, que se ha dividido. Pero, lógicamente, el Espíritu Santo, el ego, cuando diseña, es decir, el soñador cuando ya está enloquecido y empieza enloquecido, identificado con la oscuridad de los opuestos, de donde surge el rol de personalidad resultante, que es el ego, cuando el ego, ya propiamente dicho, empieza a diseñar, utiliza todo el poder de la mente divina para hacerlo, con lo cual el diseño que realiza es consistente en sí mismo. Es una locura, pero funciona perfectamente. De hecho, funciona tan bien que sin la respuesta divina al sueño del hijo, éste no podría salir de allí, porque ese diseño fantásticamente realizado implica, como hemos visto anteriormente, una aplicación de las leyes divinas dentro del sueño, en la que la proyección genera un bucle y te impide darte cuenta de lo que ocurre. Si no tuviésemos esa influencia divina en nuestra mente que nos diese una alternativa de contraste para sentirnos de una forma o de otra ante diferentes decisiones, estaríamos irremisiblemente
esclavizados por esa locura de forma indefinida. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo. Su objetivo es mantenerte separado y lo consigue. Funciona. Y por ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno ni desde ningún punto de vista. Claro, son opuestos, son contrarios, son aceite y agua. No se pueden reconciliar nunca. ¿Cómo van a poder convivir? Siempre que conviven en la mente, generan conflicto. Por eso, el soñador siempre está en conflicto, porque está completamente identificado con el sistema del ego, pero las ayudas externas le hacen conocer el otro sistema de pensamiento, de conceptos, del espíritu, y entonces todo ese tiempo que mantiene ambos en su mente, pues lógicamente la confusión es enorme, el conflicto, en palabras del curso, es muy agudo y el sufrimiento se intensifica bastante. No obstante, sigue siendo una mejor situación esa fase de aprendizaje que estar completamente identificado con el ego, con el que estás sufriendo en extremo y además sin darte cuenta de por qué y creyéndote una víctima del mundo, absolutamente inconsciente de la realidad. La consciencia de lo que eres en realidad que te ofrece esa influencia divina en tu mente, el Espíritu Santo, sí, genera un conflicto, porque empiezas a tener dos conceptos, significados y valores opuestos en tu mente. Pero también te permite empezar a recordar. Es la única forma. Es como el nacimiento. Si el bebé se queda en el vientre de la madre, acabará muriendo. Tiene en algún momento que salir. Aunque ese proceso de salida, ese proceso de nacimiento, sea conflictivo, sea un proceso complicado, doloroso, pero tiene que hacerlo. Es descorcharse la botella de champán. Al descorcharse hay que ejercer una fuerte presión, hay que realizar un esfuerzo adicional, un esfuerzo inicial importante, pero si no lo realizas, si no te sometes a esa tensión, te vas a quedar en el vientre de la madre y eso no te lleva por buen camino. Dice así, a continuación: el ego siempre trata de dividir y separar, es lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo de unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. A medida que curas, eres curado porque estás invirtiendo el bucle de la proyección. Acordaos que la percepción funciona a través del mecanismo de la proyección, por el cual nosotros proyectamos en la pantalla de nuestra experiencia, efecto, consecuencia, un deseo, un sistema de pensamiento enloquecido que desde un nivel mental deseas vivir y colocas al siguiente nivel mental que ha olvidado que el otro nivel lo decidió y lo colocas a vivirlo. ¿De acuerdo? Pero hay un deseo previo. El nivel mental que surge al mundo físico a vivirlo olvida que él lo ha decidido porque lo deseaba. Pero a partir de ahí, el bucle consiste en que ese deseo de vivir el sufrimiento hace que en la pantalla de tu experiencia estés proyectando sufrimiento. ¿De acuerdo? En general, todo lo opuesto a tu naturaleza real. Y al verlo, estás reafirmando
en tu mente el sistema de pensamiento que estás proyectando. Entonces el bucle empieza a funcionar, ¿de acuerdo? A partir de ahí, la única posibilidad de romper ese bucle es tener una alternativa, porque si no, tu sistema de pensamiento, el que desea sufrir, lo proyectas, lo ves y lo refuerzas, lo vuelves a proyectar, al verlo vuelves a reforzarlo en tu mente y lo vuelves a proyectar, entonces no hay salida. Sin embargo, si tienes una alternativa y en algún momento la eliges, entonces te das cuenta de que al cambiar un concepto en tu mente, tu experiencia de vida mejora. Al verlo, refuerzas ese nuevo concepto en tu mente y vuelves a proyectar una mejoría en tu vida y vuelves a reforzar ese concepto nuevo, con lo cual inviertes el bucle. Esto, que es una simplificación, lógicamente terminará cuando de todos los falsos conceptos que tienes en tu mente, vayas sustituyéndolo por conceptos verdaderos y revirtiendo todos los bucles de la proyección. Todos los bucles de la proyección se producen por todos los falsos conceptos que tienes acumulados en tu mente, que no son pocos. ¿De acuerdo? Es un proceso. Esto se realiza con ese valor divino que trasladan estos significados y estos conceptos nuevos, y que aquí resume como expiación. Es lo que te hace darte cuenta, ahí va, acabo de comprender qué es lo que estaba ocurriendo. Estaba percibiendo de forma errónea esta situación. Con este nuevo concepto y significado que acabo de comprender, al proyectarlo en mi experiencia, obtengo un valor divino, lo sustituyo por el valor del mundo. Y el resultado es maravilloso. Y sigo haciéndolo. El ego siempre trata de dividir y separar porque trata de que mantengas en tu mente los conceptos de la separación. El Espíritu Santo de unificar y curar porque lo que pretende es que sustituyas los conceptos de la separación por los conceptos de la unión. A medida que curas, eres curado, porque según tú vas sustituyendo el bucle egoico de proyecto una idea falsa, la veo y la refuerzo, por proyecto una idea verdadera, la veo y la refuerzo, a medida que lo vas sustituyendo, vas dándote cuenta. Y precisamente esa sustitución es la curación, porque cuando en la pantalla de tu experiencia aparece un hermano, ¿qué otra experiencia tenemos en la vida sino la relación con los demás? Al realizar tú en la relación con tu hermano ese cambio de concepto que proyectas y que luego lo ves proyectado y lo recibes y refuerzas, al cambiarlo de un concepto falso por otro verdadero, estás ofreciendo a tu hermano la posibilidad de que él mismo también realice esa sustitución del concepto falso por el verdadero. Porque al vértelo escenificar a ti con él, está recibiendo a través tuyo el valor divino. Pasa a través tuyo porque tú te conviertes en un vehículo que traslada el valor divino que viene de allí a través del Espíritu Santo, pasa por ti. En el diseño, tu hermano tiene que verlo escenificado por ti, porque tu hermano solo ve cuerpos y cosas. Por eso vino Jesús y encarnó, para poder trasladar valores divinos y que los viésemos.
porque eso es ahora mismo mucho más efectivo que la inspiración, dado que nuestra mente no está capacitada ahora mismo para recibir la inspiración, hasta que no se cure un poco más. Y la mejor forma de recibir esos valores divinos ahora es ver esas escenificaciones en los demás. Eso es el milagro. Ese medio es el milagro. El milagro es contemplar una escenificación que te ofrece una alternativa a lo que tú siempre habías pensado. Una alternativa diferente que viene del entorno divino, que sustituye a la forma de actuar del mundo, a los valores del mundo. Y eso lógicamente te atrae, porque te recuerda, siquiera sea inconscientemente, quién eres. Y entonces te atrae, y entonces al verlo dices, yo quiero eso también. Con lo cual, a medida que curas, a medida que ofreces ese valor divino a los demás, a través de los milagros, ese valor divino siempre es la expiación, da igual la forma en la que se produzca, da igual la concreta circunstancia en la que ofrezcas esa nueva forma de ver las cosas a los demás, a medida que tú lo haces, te curas a ti porque inviertes tu propio bucle y entonces al tú poner en la pantalla de tu experiencia, donde está tu hermano en ella, la nueva información y verla, estás reforzando su nuevo concepto. Te agrada porque te sientes mejor. Dices, esta es la verdad, voy a sustituir lo que antes creía por esta nueva creencia, porque me va mejor. De forma que, a medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Lógicamente, sea cual sea la circunstancia, tú estás rompiendo un bucle y aplicando un contenido diferente del que aplicabas antes. Da igual a qué, a la relación con quién, en la circunstancia que sea, es lo mismo. Dice, curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola entidad. Los valores divinos responden a la idea de la unidad. Los valores del ego responden a la idea de la separación. Los valores divinos, por responder a la idea de la unidad, también responden a la idea de la igualdad, trascendente. Detrás de todo lo que vemos en la pantalla, detrás de todos los hermanos que vemos en la pantalla, están los mismos hijos perfectos de Dios. Exactamente iguales. Aquí no los percibimos iguales porque este es el mundo de las diferencias. Tú ves la pantalla y ves un montón de diferencias entre unas personas y otras. Precisamente lo que pretende el espíritu es que pases de la visión física a la visión espiritual y a través de recibir el valor divino de la unidad, el valor divino de la unidad es sencillamente que te des cuenta de que todos esos personajes que aparecen en la pantalla de tu experiencia no son enemigos que claman contra ti, sino que son sencillamente instancias del soñador completamente enloquecidas e inconscientes que pugnan por sobrevivir, nada más, igual que tú, exactamente igual, y que, al igual que tú, ellos reaccionan cuando contemplan el valor divino escenificado por ti, reaccionan, no son inocuos. Esa es la gran prueba de que sois lo mismo. Sí, puedes encontrarte con hermanos que estén absolutamente desconectados de la emoción que les produce ese contraste que observan al ver una actuación conforme a los valores divinos. Conscientemente no se dan cuenta porque están muy desconectados, son muy inconscientes, están muy desconectados de la emoción, pero inconscientemente se está produciendo ahí algo, dado que la aplicación
de los milagros y su operativa no está dirigida por ti, está dirigida por quien sabe. Está dirigida de forma que siempre obtiene la mejor aplicación posible, que puede no ser en ese momento preciso con ese hermano preciso. Puede ser que ese hermano preciso reaccione al valor divino que está viendo en tu actuación con él pasado el tiempo y se comporte de forma diferente con otro en vez de contigo. Pero tú tienes que estar completamente seguro de que el milagro se produce ante cualquier circunstancia, porque el milagro, como viene de allí, no tiene ninguna dificultad aquí. Las dificultades de aquí son un diseño de aquí. Es un submundo al cual no le afecta la realidad. Es decir, la realidad no se ve afectada por un submundo ficticio, con lo cual un valor divino real siempre va a tener operatividad. Lo único que el plan determina cuál es su mejor aprovechamiento. No tú. Tú podrías decir, pues vaya, le acabo de escenificar a un hermano una actuación completamente alineada con los valores divinos y no reacciona. Tú no te preocupes, que a ti no te corresponde decidir dónde, cómo y cuándo debe ser efectivo un milagro. Tú simplemente tienes que poner tu mejor disposición para ser el vehículo de transmisión de ese valor divino a tu hermano. Porque ahí hay un beneficio para ti inmediato, y es que estás poniendo en la pantalla de tu experiencia algo diferente de lo que ponías antes. Y después de proyectarlo, lo verás, y al verlo reforzarás y recordarás quién eres. Esto es a lo que se está refiriendo. ¿Que el sistema del ego es igual de consistente? Pues ocurre exactamente igual. Si tú lo que escenificas en una relación con tu hermano es un valor del mundo, pues lo estás proyectando en esa situación y al verla posteriormente refuerzas ese valor, con lo cual pues estás profundizando en la irrealidad. A medida que curas eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación, lógicamente, porque la curación se produce con el único arma que no constituye una defensa de doble filo. Es un valor divino, es lo mejor que podemos utilizar para curarnos. Nos lo trae Él. Dice, curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la afiliación como una sola entidad. Esto es lo que estábamos explicando precisamente. Nos hemos ido a la frase anterior, pero el valor divino te hace percibir con visión espiritual. Cuando percibes con visión espiritual, dejas de percibir el camuflaje, el disfraz de la forma, de las falsas identidades, y te empiezas a dar cuenta de que lo que trasluce a todos tus hermanos es lo mismo, lo que tú precisamente estás recordando cuando les contemplas así. El bucle de nuevo, pero esta vez el bucle positivo. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. Seguimos soñando, pero en vez de percibir erróneamente con ese bucle proyección, visión del mundo que nos ha proporcionado el sistema de pensamiento del ego, lo estamos haciendo con el bucle proyección, visión espiritual que nos ha proporcionado el sistema de pensamiento del espíritu. Con lo cual, esa percepción ya no es tan errónea, es bastante fidedigna. Bien, ahí empezamos a corregir nuestro sistema de pensamiento. Lo que pasa que nuestra mente es mucho más que la conciencia de vigilia, con lo cual podemos tener, como dice aquí,
Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios. Podemos estar realizando un bucle de proyección-visión, eso es la percepción, con un sistema de pensamiento divino, es decir, en armonía con las leyes de Dios, aunque todavía estemos soñando, aunque tenga lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo, todavía, porque esta es una situación parcial. Si nosotros logramos aplicar todo un conjunto de conceptos, significados y valores divinos que se nos traslada a todas las situaciones de nuestra vida y en todo momento, ahí es cuando empezaremos a conseguir tener un estado mental que esté en armonía con el estado mental divino. Por ahora es parcial. Por ahora hay verdad en algún aspecto y falsedad en muchos otros. ¿De acuerdo? Estamos iniciando el proceso de aprendizaje, iniciándolo. El proceso de aprendizaje culmina cuando todos los nuevos conceptos, significados y valores divinos, ese es el sistema de pensamiento del espíritu, lo aplicamos en todo momento a todas las circunstancias. ¿De acuerdo? Sepamos cuál es el recorrido del proceso de aprendizaje. Desde que tomas un compromiso por haber sido consciente de que existe otro sistema de pensamiento alternativo, mejor, te hace sentir mejor, es divino, desde que tomas ese compromiso hasta que llegas a hacer una aplicación generalizada, siempre completa, del nuevo sistema de pensamiento. Ese es el proceso de aprendizaje. Por eso, en ese intermedio hay una etapa en que la percepción, en un aspecto concreto, puede estar en armonía con las leyes de Dios, porque estás aplicando concretamente a una situación un valor divino y inviertes el bucle. Pero todavía estás dentro del proceso de aprendizaje, aun cuando tiene lugar todavía en un estado mental que no está en armonía con el estado mental divino. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Bien. Dice, la fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. Es que no nos damos cuenta del profundo alcance que tiene sencillamente, aunque sea parcial, el que apliquemos un nuevo concepto que tiene un nuevo significado y que incorpora un nuevo valor divino a una situación. Es que es potentísimo. El bienestar que te reporta, en términos de paz, de dicha y de confianza, siendo parcial, es enorme, pero te da una pista de que esa sensación de paz, dicha y confianza puede multiplicarse exponencialmente en la medida en la que elijas cada vez más nuevos conceptos, significados y valores, a más situaciones y en más momentos. ¿De acuerdo? La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios. Al poner tu mente en armonía con la mente divina, se va abriendo la ventana de el recuerdo de quién eres en realidad. Es de esa forma, es en ese proceso de aprendizaje. Cuanto más avanzas en el proceso de aprendizaje, más se abre la ventana, más recuerdas quién eres al contemplar el nuevo mundo que se abre ante tus ojos, porque ya lo realizas con una visión alternativa, diferente, con una visión real. Solo la realidad te va a poner en armonía con la realidad. La ficción no te va a poner en armonía con la realidad.
Vamos al punto 6. En esta sesión tendremos que acabar el 6 y el 7. Dice el punto 6. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. Claro, es muy sencillo. Solamente cuando estás alineado con la voluntad de Dios es cuando empiezas a adquirir visos de realidad. Desde el momento en el que no estás alineado con la voluntad de Dios, como la voluntad de Dios es la única real, entonces estás en la ficción. La ficción, lógicamente, sostener tu vida sobre una ficción es un auténtico desvarío. Es el mismo desvarío que se tiene en las quintas plantas de los pabellones psiquiátricos. Es un desvarío completo. Esas personas están confinadas, no en la quinta planta, sino en su desvarío. Están confinadas en su desvarío. Igual que ahora con el coronavirus estamos todos confinados. Bueno, pues el confinamiento del mundo es el desvarío de la quinta planta de un psiquiátrico. Por eso lo dice con esta claridad y con esta contundencia Jesús. Últimamente me gusta decir que el curso no es retórico, no exagera en la forma de expresarse. Desvarío es una palabra muy contundente. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. Si tú eres una creación suya, dependiente completamente de Él, en cuanto te separas aparentemente de Él y llenas tu contenido de independencia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que va a peor tu experiencia, va a peor. De hecho, pues la historia del mundo, como también me gusta últimamente decir, no hay más que echar un vistazo a lo largo de la historia y a lo ancho en este punto del escenario, que es nuestro planeta, para darnos cuenta del tremendo desvarío que supone. Tremendo. La única razón de que haya un progreso en la civilización y en la humanidad, que ciertamente lo hay, aunque a trompicones, pero lo hay, es que tenemos unas influencias que vienen de allí en nuestra mente que nos ofrecen una alternativa. Y vamos sustituyendo en aspectos parciales cada vez más la decisión correspondiente al concepto de aquí del ego por la decisión correspondiente al concepto de allí. Y entonces vamos comprendiendo nuevos significados y adquiriendo nuevos valores que nos hacen sentir de forma diferente, y eso constituye para nosotros un logro que nos lleva a motivarnos por avanzar en esa dirección. Pero fíjate, el proceso de aprendizaje es largo porque hay muchos conceptos, muchas situaciones y muchos momentos. Y es aplicar todos los conceptos a todas las situaciones y en todos los momentos. Es pasar de una imperfección completa, en palabras del libro Durantia, a una perfección total en todos los aspectos y fases. De forma que ya se sale de la experiencia y se pasa a la existencia. Se sale de la percepción y se pasa al conocimiento. En un momento que desde aquí nos parece muy lejano, pero que según vas avanzando y vas recordando, al salir del diseño y por lo tanto perder la influencia del tiempo, pues lógicamente se va acortando. Solo hay tiempo de aprendizaje. El tiempo que tenemos aquí no cuenta, y nos daremos cuenta según vayamos transformando nuestro sistema de pensamiento, según vayamos cambiando de mentalidad. Incluso en esta vida puedes dejar de sentir la pesada losa del tiempo físico como la sentías antes si avanzas en este proceso, incluso en esta vida. Bien, pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa. Ya te vas dando cuenta de que cuando sigues la voluntad del ego, cuando tú planificas, realizas tu propio plan
y lo sigues y te obsesionas y te obcecas y no das por bueno todo lo que ocurre, sino que vas sufriendo cuando el mundo no responde a tu propia planificación, porque has olvidado que todo lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir, porque ese es el plan de Dios. Fíjate qué diferencia. Me hago un plan, no me sale nada bien, y entonces me frustro, y me angustio, y me enfado. Con la alternativa de decir, lo que ocurra es lo mejor que tiene que ocurrir, porque como hay una alta dirección, me someto a ella gustosamente porque cada acontecimiento de los que me ocurren es aquel en el que voy a obtener un máximo aprovechamiento de aprendizaje posible, ya que está planificado por quien sabe. Fíjate qué cambio de mentalidad con respecto a tu devenir vital. En la alternativa a la del ego, el ego cree que puede oponerse a la voluntad de Dios y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. No, 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 no. Tú sigue este plan que además en el mundo ocurre esto y aquí lo único real es lo del mundo. Bueno, tú te vas dando cuenta de que no paras de tener encontronazos con la realidad si sigues la planificación egoica, porque nada te va a salir como tú pretendes, porque no estás aceptando que las cosas sucedan de otra forma diferentes a como tú pretendes. Si tú aceptas el plan de Dios, sabes que todo lo que esté ocurriendo es lo mejor para ti, aunque no te parezca desde el punto de vista del mundo que es lo mejor para ti. En realidad es lo mejor para ti. De hecho, pasados unos años te das cuenta de que lo que ocurrió fue lo mejor para ti porque te produjo un aprendizaje que en otro caso no hubieses adquirido. Y te das cuenta de que el único tiempo que importa, por tanto, es el del aprendizaje, cuando lo has experimentado tú mismo. Lo que pasa es que estas experiencias suelen darse en largos periodos, en los que tienes una suficiente perspectiva, mirando hacia atrás y contemplando lo que algunos hubiesen descrito como una vida llena de desgracias, y tú, sin embargo, sabes que todos esos acontecimientos fueron cruciales para obtener algunos aprendizajes que te faltaban y que sin ellos no hubieses podido posteriormente tomar algunas otras decisiones que te hubiesen llevado al estado actual. Bien, mas esa voluntad no te interesa. Esto te das cuenta claramente desde el momento en el que comienzas el periodo de aprendizaje, desde el momento en que tomas una decisión consciente de compromiso con esta nueva información, porque a partir de ahí, pese al agudo conflicto que supone sostener dos sistemas de pensamiento opuestos en tu mente, empiezas ya a obtener los beneficios de los logros, en forma de transformación de tu experiencia de vida, paso de pesadilla a sueño algo menos pesado, y por lo tanto un aumento de tu paz, de tu confianza y de tu dicha, siquiera sea al principio muy levemente, pero que ya supone un claro contraste con lo que había anteriormente, con lo cual refuerza tu compromiso de entrar de lleno en el periodo del aprendizaje y empezar a recorrerlo. Ese pretendido regalo que te ofrece el ego, que además nos lo está constantemente poniendo por delante, no, 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 no te fíes, no te fíes, tienes que actuar de esta forma, tienes que hacer esto, tienes que planificar tú mismo, tienes que tomar el control de la situación tú mismo. Y si no ocurre de esa forma, pues tienes que luchar para imponer que ocurra de esa forma. Qué absoluta carga de desgaste energético estar constantemente luchando para que el mundo haga lo que tú quieres, para que todas tus relaciones sean como tú deseas, para que todo el mundo a tu alrededor se comporte como tú quieres. Qué desgaste, en vez de aceptar que tendrá que ser así por alguna razón, relajarse y disfrutar y esperar el mejor aprovechamiento posible. Lo del ego no es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. El Espíritu Santo te está poniendo un espejo que te está mostrando quién eres. Y cuando empiezas a averiguar quién eres, ya sabes que no tiene nada, no tiene ningún valor, cada vez menos, lo que tienes. Por lo tanto, dejas de planificar
porque planificar es del ego, planificas para obtener y empiezas a seguir el plan del espíritu que planifica para que descubras tu ser y abandones tu querencia de tener. Cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. Usándolo, abres la ventana y recuerdas. Al no recordarlo, cuando no lo usas, ese regalo que te da Dios, el Espíritu Santo, la guía, el contraste, cuando no eliges esa decisión alternativa que te propone el Espíritu Santo conforme al sistema de pensamiento del Espíritu, conforme a el entorno divino, cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Claro, si te has olvidado, te has vuelto a identificar completamente con el ego. Te has olvidado. Vuelve a intentar probar con la decisión alternativa. Vuelves a recordar quién eres. Poquito a poco. Vuelves a elegir la propuesta del ego. Te vuelves a identificar. No lo usas. Ese regalo que te ofrece el Espíritu Santo. Te olvidas. Te desintegras. ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado un poquito de la espiritualidad en un momento de estrés y nos hemos olvidado momentáneamente de muchas cosas? Hemos caído en depresión hasta que hemos dicho, claro, es que me he alejado de lo que me salva, me he alejado de lo que me viene bien. Entonces volvemos a acercarnos, volvemos a estar en contacto con todas estas cuestiones, porque sabemos que nos viene bien, por eso estamos aquí. Al no recordarlo no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento. Claro, tú empiezas a sustituir conceptos falsos por conceptos verdaderos y emprendes el recorrido de aprendizaje, lo emprendes. Y entonces vas tendiendo hacia la salida del sueño. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios. Es una manera de empezar a relacionarte con la realidad, porque solamente cuando actúas conforme a las leyes de Dios te aproximas a la realidad. Solamente cuando comprendes perfectamente el proceso del pensamiento de causa y efecto y de que la única solución posible a todos los problemas es modificarlos en su origen, es decir, en su causa, es decir, en el sistema de pensamiento, es cuando estás obedeciendo las leyes de Dios. No es que las tengas que obedecer por una imposición caprichosa, es que no hay otra operativa en la realidad diferente a esa. Es que mientras no aceptes que esa es la operativa de la realidad y que la mente funciona así, estás en la ficción y entonces no sales de ahí. Cuando piensas de acuerdo con las leyes de Dios, además, no tienes por más que reconocer su universalidad, porque son aplicables a toda situación, porque un valor divino procedente de un alto significado divino contenido en un concepto divino es aplicable a todos los problemas. Ese valor divino de la expiación es el contenido, es el remedio, es la comprensión. Se aplica a cualquier situación. En el mundo hay miles de situaciones diferentes. Siempre se aplica el mismo contenido a las diferentes situaciones, reconociendo su universalidad cuando todas van deshaciéndose tal cual las contemplabas erróneamente y puedes percibirlas de otra forma. Te das cuenta de que da igual la universalidad de fórmulas de conflicto. La solución, el contenido, si está de acuerdo con las leyes divinas, las soluciona todas. Sin este reconocimiento, haces que esas leyes no signifiquen nada para ti,
Para poder reconocer la universalidad de las leyes de Dios, tienes que empezar a aplicarlas a diferentes situaciones. Si no las aplicas a diferentes situaciones, mi relación con mi hijo, mi relación con mi padre, mi relación con el empleado y mi relación con el vecino, las aplico a todas. Anda, si está funcionando en todas, con muy diferentes tipos de conflictos que tenía con ellos. Reconozco su universalidad. Ahora sé que me sirven. Si no reconoces su universalidad porque no las usas en muy diferentes situaciones, haces que esas leyes no signifiquen nada para ti, porque no reconoces que funcionan en todo caso, en cualquier situación. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, aunque no hayas reconocido todavía su universalidad. Y te aseguro, como Jesús nos asegura a nosotros, que todavía no hemos reconocido su universalidad. Intelectualmente puede ser, pero al no haberlo llevado a la práctica a toda situación, no has reconocido profundamente su universalidad. Por lo tanto, todavía no has deshecho tu error. Es una mera idea que está compitiendo con la otra idea del mundo. La idea del mundo te dice, no, en cada caso tienes que aplicar una solución diferente. Esta es una nueva idea que ha accedido a tu mente, pero ¿la has usado? ¿La has aplicado a toda situación para reconocer su universalidad por ti mismo con tu propia experiencia? Todavía no. Dice, bueno, sin este reconocimiento, haces que esas leyes no signifiquen nada para ti, pero aún así sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. Aún así sus leyes siguen teniendo sentido y aunque sean una aplicación parcial, ya te puedes ir dando cuenta. Es decir, desde que aparece este concepto en tu mente, ya he entendido la idea. La solución de curación que puedo tener en mi mente con un valor divino que viene de allí, que es la expiación, es universalmente aplicable. Esto es un concepto que aparece. Yo no estoy seguro de ello porque no lo he aplicado a todos los conflictos que tengo ahora mismo en mi vida. Es una idea. Vale. Según la empiezo a aplicar esa idea, voy empezando a reconocer su universalidad en la etapa de aprendizaje. Reconozco completamente su universalidad cuando ya lo aplico a todas las circunstancias, en todo momento. Pero mientras sí que voy en el camino ya reconociendo una cierta universalidad, aún así sus leyes siguen teniendo sentido, aunque no lo hayas reconocido completamente, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. A cada situación a donde la apliques, la va a solucionar, porque esas leyes contienen, encierran todo el significado que existe, real, y lo vas a aplicar a situaciones y conflictos irreales, y te vas a dar cuenta de que funcionan. En algunos casos teniendo la paciencia que exige el contemplar que el plan se va a desplegar conforme a planifiquen arriba, no tú, ¿de acuerdo? En algunos casos hay que tener cierta paciencia. Igual que tienen en los experimentos en los laboratorios, que hacen múltiples aplicaciones de una determinada investigación para al final obtener conclusiones. ¿Por qué en tu caso habría de ser diferente? Tienes que hacer múltiples aplicaciones y tener un poco de paciencia. Porque cada una de esas aplicaciones de investigación, pues tardará el proceso en llegar al resultado, en algunas, en otras llegará un poquito antes. Es decir, el compromiso de empezar el aprendizaje y empezar a aplicar esos valores divinos a todas las cuestiones para reconocer la universalidad de validez de la curación que ofrecen, tiene que afrontarse también con buena fe y saber que este es el mundo de los retardos y del tiempo y de los acontecimientos sucesivos y que las cosas no son inmediatamente porque serían magia, porque estamos viviendo un diseño en que las cosas tienen su retardo. Bueno, yo empiezo a actuar así y ya veré los resultados. Actúa de buena fe. Empiezo a actuar así y no veo nada. Bueno, realmente eso significa que no has adoptado el compromiso de aprendizaje. Vamos al punto 7. Busca primero
el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente, y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Busca primero el reino de los cielos. Mantente siempre alerta en favor de Dios y de su reino. Siempre, en toda situación, antes de decidir, párate y busca la alternativa de contraste a la primera idea que te aparece en mente. Me aparece esta idea en mente para decidir esta situación, pero esa siempre es la idea del ego. El ego siempre habla primero. Esa es la idea del mundo. Espérate a que aparezca la alternativa de contraste del espíritu. Eso es. Busca primero el reino de los cielos. No decidas conforme a la primera idea que aparece, porque va a aparecer como primera idea la falsa, porque es la que tienes ahora mismo más arraigada en tu mente. Tenemos que saber dónde estamos en este momento. Poco a poco iremos estando en el proceso de aprendizaje cada vez más avanzados, pero estamos todavía bastante al principio. Con lo cual, nuestra principal tarea es, por ahora, como tenemos arraigado en mucha mayor medida los conceptos del sistema de pensamiento del ego y por lo tanto sus significados y sus valores, que son los del mundo, tenemos que hacer un esfuerzo para identificar la alternativa del espíritu. Entonces tenemos que buscar primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente. Si no buscamos la alternativa del espíritu para tomar la decisión, si no estamos muy pendientes, muy vigilantes para dejar tiempo para que aparezca en nuestra mente, aparecerá seguro. Muchas veces aparece, lo que pasa es que no la queremos ver. Entonces, calma, tranquilo. Intenta permitir que aflore la alternativa. Ahí es donde están las leyes de Dios. Ahí es donde opera verdaderamente la solución, en la alternativa del espíritu. Si no la aplicas, no va a operar. Puedes haber comprendido intelectualmente todo esto, pero si no la aplicas, ¿qué más da? Y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Pero si no las aplicas no te das cuenta de que son las leyes de la verdad. Te vas a dar cuenta de que son las leyes de la verdad cuando surja en ti esa paz, esa dicha y esa confianza como resultado de haber aplicado esa alternativa del espíritu a esa situación. Y entonces te darás cuenta, claro, me siento mejor. Esto es la verdad. Pero para eso tienes que buscar primero esa alternativa del espíritu. Tienes que buscar primero el reino de los cielos. Dice, pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. ¿Estamos en el proceso de aprendizaje? Bueno, por ahora estamos aplicando alternativamente unas y otras, pero ya nos damos cuenta, porque ya hay contraste, en el proceso de aprendizaje ya hay contraste consciente, y ya te das cuenta, cada vez que tomo la decisión del mundo, pifia. Cada vez que tomo la decisión del espíritu, puede ser que me parezca una pifia a efectos del mundo, pero posteriormente reconozco que fue lo mejor que podía haber ocurrido, porque se ha abierto una ventana en mí y empiezo a darme cuenta de otra realidad y no de mi pseudo realidad, y empiezo a recordar y empiezo a sentirme mejor. No hay nada más. Fíjate qué tajante. No hay nada más. Dice Jesús, no hay nada más. Él lo tiene muy claro. Lo ve desde el espíritu puramente. Él es un perfecto hijo de Dios, consciente de que es un perfecto hijo de Dios. Nosotros somos perfectos hijos de Dios, inconscientes de que somos perfectos hijos de Dios. Pero Él nos ve como perfectos hijos de Dios. Y sabe que en la irrealidad no hay nada más. No hay nada más. El hay está en cursiva porque lo de que haya es un concepto del diseño del mundo, en el sentido de que en la realidad tú eres todo. No hay cosas reales fuera para ti. Tú eres toda la realidad.
no hay fuera. Por eso está en cursiva aquí. Dios es el todo de todo en un sentido muy literal. Todo existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Hemos hablado muchísimo de que en última instancia, hoy he leído una frase muy bonita que era: Dios es la primera verdad y es el último hecho. En última instancia, todo es Dios. Tú eres Dios, en última instancia. Ahora mismo no lo reconoces. Dios es el todo del todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo ser. No puede existir un ser que no exista en Él. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de éste en tu hermano. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de éste en tu hermano. Fíjate, el ego se defiende. Si tú empiezas a mirar a tu hermano trascendiendo el disfraz y el camuflaje, el ego va a intentar que tengas sensación de peligro. Te va a decir: estás actuando en contra del mundo, vas a perder tu identidad, vas a perder credibilidad y te van a dejar de tener en cuenta, y entonces te vas a desarraigar y te van a abandonar. Te hace tener sensación de peligro. Bueno, es lo que ocurre en el periodo de aprendizaje cuando estás en conflicto con dos sistemas de pensamiento, que todavía te dejas influir por el sistema de pensamiento falso enloquecido. Y lo notas. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos, porque significa que te has negado a darle validez al miedo. Has tomado una decisión, el ego se revuelve, crea en ti una sensación de peligro, pero esto refuerza al Espíritu Santo. Esto pasa más al principio del proceso de aprendizaje, luego se automatiza, y al reforzar al Espíritu Santo, al tomar esa decisión, cambias el bucle y literalmente te niegas a darle validez al miedo. Sí, bien, en esa primera decisión, en esas primeras decisiones que tomas con la alternativa del espíritu en vez de con la tradición del ego, te sientes un poco zozobrante. ¿Qué ocurrirá? Pero ves que hay un buen resultado. Eso refuerza el Espíritu Santo en ti, es decir, el sistema de pensamiento del espíritu, vuelves a proyectarlo en tu pantalla de experiencia al volver a elegir conforme a lo que te dice el Espíritu Santo, y al ver en tu experiencia lo nuevo, refuerzas ese sistema de pensamiento del espíritu, esa alternativa del espíritu, y empiezas a negarte a darle validez al miedo, porque empiezas a obtener logros y dices: pero qué miedo, si esto es mejor, qué miedo. El amor solo necesita esta invitación, así de sencilla, así de simple. Es una decisión. El amor llega libremente a toda la filiación al ser lo que la filiación es. En cuanto tomas la decisión, recuerdas, llega ese valor divino, te invade. El amor divino, no el amor del mundo. Empiezas a diferenciarlo. Te invade lógicamente porque es lo que eres, porque te alineas con lo que eres. Si lo raro es lo otro. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres. Despiertas al amor divino y dices: claro, yo no era el amor del mundo. Eso era una ilusión de amor. Eso era una ficción. Yo no era eso. Ahora lo sé. Antes no. Identificado completamente con el ego, no. En cuanto empieza a asomar en mí ese atractivo por la alternativa del espíritu, empiezo a aplicarla y me empiezo a dar cuenta, me invade el amor, me abre la ventana y entra el amor como una bocanada de aire fresco, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres.
Y aquí acabamos. Dejamos pendiente para la siguiente sesión el epígrafe 5, la curación y la inmutabilidad de la mente. Y sin más, cerramos Prospector UCM